darles la bienvenida a todos y a todas, y a todos, a esta conferencia sobre el tema de la educación virtual en tiempos de la pandemia. Este es un tema que ahorita ya veníamos comentando, que al parecer llegó para quedarse, sí, porque seguramente lo que nuestra querida invitada, doctora Reina Luisa Arteaga Gres, nos va a transmitir, nos va a comunicar, es la trascendencia en esta coyuntura de la pandemia, pues, que tiene la educación a través de los medios de comunicación. Tiene seguramente sus grandes ventajas, no lo dudamos, seguramente tiene algunos aspectos que habrá que ir superando, mejorando, eficientando, y también valorar que las grandes ventajas que tiene la educación presencial, ¿no? Nosotros fuimos educados en la educación presencial, no es una garantía, pero sí, la socialización creo que es un gran tema, ¿no? La relación humana en el ámbito escolar y también en el ámbito laboral, yo diría, ¿no? Son fundamentales. Hemos sufrido este tema de la pandemia, este aislamiento, este confinamiento, que seguro, como lo estamos haciendo, todo el mundo va a salir adelante. Quiero dar dos únicas reglas que, bueno, que ya todos las sabemos, es mantener nuestros micrófonos cerrados, no necesariamente las pantallas, no somos tantos como para que se bloquee, pero sí los micrófonos preferentemente. Al final de la intervención de la doctora Reina Luisa Arteaga, abriremos una sesión de preguntas y respuestas, preferentemente si las van formulando a través del chat, pero también la posibilidad de abrir el micrófono para quien quiera participar de manera verbal. Quiero agradecer al Centro Libanés, a todo el equipo de trabajo que en estos momentos, hace algunos días, nos ha venido apoyando y nos seguirá apoyando hasta tener la grabación de la misma. Particularmente a Lili, que es la responsable, Lili Moreno, que es la responsable de asociaciones para estos fines de las conferencias, pero particularmente a don Michel Curi, presidente del Centro Libanés, y a don Jorge Serio, director de asociaciones. Me presento, Luis Palacios, presidente de la Asociación de Caballeros Mexicano-Libanés Al-Fursan. Tengo el gusto de presentar a la doctora Reina Luisa Arteaga, pero me permitiré cederle la palabra a don Roberto Rodríguez, miembro de nuestra asociación, miembro de nuestro consejo directivo, que hará la presentación del currículum vitae de nuestra invitada. Adelante, don Roberto. Con todo gusto, es un honor para mí presentar a nuestra conferencia el día de hoy. Citaremos la frase de Mahatma Gandhi, que a la letra dice: vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Y hoy más que nunca el tema de Reina Luisa Arteaga Gres es licenciada en Derecho, con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 2 maestrías. La primera en Educación por la Universidad Marítima y la segunda maestría en Derecho Constitucional. Roberto, perdón, discúlpame, ¿hay alguien que está con el micrófono abierto, o sea que lo cierre Luis Alberto, o que nos haga el favor de... Como una persona puede ubicar los valores de la vida, ¿no? Silenciar algo. Edmundo Mardoquí, ahí está todo el tema de que nos hacen el favor de cerrar sus micrófonos, o si no, nuestro administrador, Luis Alberto, si no puede cerrar los micrófonos. Faltan algunos todavía. ¿No? Disculpa, Roberto. Esperemos que ya podamos continuar. Muchas gracias. Estaba diciendo que es licenciada en Derecho, con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 2 maestrías. La primera en Educación Marista y la segunda maestría en Derecho Constitucional. Por la Universidad están las 2 maestrías. Durante
Actualmente es doctorante en Derecho por la Universidad Marista. Su continua búsqueda por el conocimiento ha aprovechado este tiempo de pandemia para tomar los siguientes diplomados. Diplomado en Estratégicas Didácticas para el Aprendizaje Efectivo por la Universidad de Anáhuac. Diplomado en Criminología Educativa por la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Diplomado en Estrategias de Enseñanza para la Educación Básica de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Por lo que hace a su experiencia laboral, la querida maestra Reina ha sido docente de educación secundaria con 36 años de experiencia e imparte las asignaturas de formación cívica y ética, historia y geografía, con nivel C de la carrera magisterial y K1 en evaluación docente. Abogada litigante desde 1993 y tiene como objetivo primordial ser guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus alumnos proporcionándoles herramientas que les permitan posibilidad de crecimiento en su formación integral. Por lo que hoy nos acompaña con el tema Educación virtual en tiempos de pandemia. Así, quedamos prestos para escuchar a la maestra y doctora Reina Arteaga, a lo que he tenido el gusto de conocer como estudiante, madre, abuela, a través de mi hija Tiara, quien compartió las aulas durante la maestría en Derecho Constitucional y en el doctorado en Derecho de la Universidad Marista, de quienes sin duda nuestra cofradía comparte un sinfín de valores. Con ustedes, la maestra Reina. Muchas gracias por la presentación, señor Roberto, muy amable, le agradezco sus palabras y ante todo muchas gracias al Centro Libanés y al licenciado Palacios por la invitación que me hacen. Pues más que una conferencia, una charla. Yo siempre les digo cuando inicio alguna conferencia y comparto el poco conocimiento y la experiencia que tengo, que yo vengo a dar una charla con ustedes, a compartir un poquito de lo que yo sé y que les sea útil, sobre todo en esta pandemia que estamos pasando, que a través de esta educación virtual que podemos nosotros recibir de pantalla a pantalla, pues les sea útil. Este tema que no nos es ajeno, que es un tema... ya sea porque lo estamos viviendo como alumnos, ya sea porque lo estamos viviendo como docentes, ya sea que lo estamos viviendo porque tenemos hijos, porque tenemos nietos, o bien alguien cercano que está estudiando, o nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la educación no solamente se refiere a la enseñanza escolar, sino a los diferentes cursos que nosotros podemos acceder a través de este interactuar digital. Y yo quiero comenzar con ustedes haciendo un ejercicio más que dar una conferencia. Quiero ver si alcanzo a ver algunas manitas por ahí y hacer un ejercicio de lo que nosotros decimos de conocimientos previos. Van a levantar su mano derecha para que vean cómo puede funcionar esto de interactuar con ustedes. Siempre que digan sí, y su mano izquierda siempre que digan no. Si yo digo, para conocer qué saben de la educación virtual, ¿todos conocen qué es la educación virtual? Recuerden que sí con la mano derecha y no con la mano izquierda. ¿Todos conocen qué es la educación virtual? ¿Saben qué es la educación virtual? ¿Sí? A ver, quiero ver esa mano si la conocen. Bueno. Y entonces la segunda pregunta sería para conocer, para tener sus conocimientos previos presentes. Entonces, ¿han ocupado la educación a distancia? ¿Sí la han ocupado la educación a distancia? Levanten su mano para sí o su mano para no. Pues qué bueno que estamos presentes aquí, porque utilicé dos vocablos diferentes, la educación virtual y la educación a distancia. Y hoy vamos a conocer la importancia de hacer esa diferencia entre la educación virtual y la educación a distancia. De esas diferentes educaciones que hemos vivido, los que ya tenemos varios tiempo viviendo aquí y que
vivimos y aprendimos a través de esos pizarrones que utilizaban las tizas y que ahora el interactuar de esta manera y el aprendizaje es totalmente diferente, vamos a ver que esas educaciones no son iguales. Bien, voy a compartir mi pantalla. Me hubiera gustado que me vieran a mí hacer movimientos, pero vamos a ver cómo debe de ser precisamente una educación virtual en pandemia. Vamos a utilizar todos esos elementos que nos permite la tecnología para hacer avivar nuestro conocimiento. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Bien. Bien, agradezco nuevamente al Centro Libanés por permitirme compartir con ustedes este tema que nos toca las entrañas a todos y cada uno de nosotros, que es la educación virtual en tiempos de pandemia, por su servidora, la candidata doctor Reina Luisa Arteaga Gres. Pues bien, este tema tan importante en estos momentos, para iniciar este tema, quiero iniciar con una frase que nos toca a aquellos que somos docentes, porque nos cerraron un edificio, pero ese edificio no es la escuela. Dice, la escuela está abierta, lo que está cerrado es el edificio. Esa escuela como centro de conocimiento no está cerrado. Nosotros tenemos un recurso coyuntural que es la educación virtual, que es la educación a distancia, que es la educación en línea, que nunca va a sustituir a esa educación donde obtenemos una mejor experiencia, que es la educación presencial. Sin embargo, hay que hacer énfasis en que la escuela no es el edificio que se cerró. La escuela está en esa trilogía entre docente, educando y los padres de familia, que somos los que integramos ese triángulo para el conocimiento. Qué importante es esta frase en estos momentos. Quiero hacer un contexto del por qué estamos viviendo esta situación. Bueno, a raíz de la pandemia, el efecto inmediato fue cerrar las escuelas. ¿Y qué dice la UNESCO en sus informes escolares de 2020 acerca de qué afectación en el ámbito educativo tuvo? Bueno, dice, haciendo aquí uso de la tecnología, que fueron 860 millones de niños y de jóvenes quienes han sido afectados en el ámbito educativo en 119 países. Estos datos duros, ¿sí?, simplemente reflejan un contexto muy general, pero allí estamos viendo las caritas de desconcierto que tienen esos alumnos ávidos de entrar a su escuela, de tener contacto con esos seres humanos con los que ellos convivían día con día, y se les ha cortado, se les ha afectado ese ámbito educativo y esa convivencia escolar que ellos tenían. Entonces, imagínense en este contexto global, 860 millones de niños y jóvenes afectados por la pandemia en 119 países. ¿Por qué? Porque tenemos un éxito educativo, entre comillas. El único país que no cerró sus centros educativos fue Taiwán. Sin embargo, obviamente, en cuanto a la cantidad de habitantes, no podemos comparar la cantidad de habitantes que existen en Taiwán con la cantidad de habitantes que puede existir en Rusia o simplemente en la Ciudad de México, ¿no? Entonces son contextos totalmente diferentes, las culturas son diferentes y pues nosotros recurrimos a la educación virtual. Pero ¿qué nos dice también el Foro Económico Mundial? El Foro Económico Mundial en sus informes de educación establecen que la educación también puede tener acceso se puede acceder a ella a través del Internet, porque el 60% de la población mundial tiene acceso a ese Internet. Pero es justo decirlo, no todas las regiones del planeta tienen este acceso a Internet. Cuando vemos el 60% de la población en nuestra mente, en nuestro mundo globalizado, decimos, bueno, pues se distribuye, pero no. Obviamente, en ciertas regiones es donde se concentra este acceso a Internet, lo que es Europa, lo que es el norte de América, lo que son algunos puntos de Asia, como puede ser Japón, China, Rusia, es decir, aquellos países con los que le llamamos comúnmente países desarrollados, y unos centros
urbanos muy importantes en América Latina o algunos centros urbanos, por ejemplo, en Australia, pero son esos accesos únicos los que tienen Internet. En general, el globo terráqueo no tiene distribuido ese acceso a Internet. Entonces, es muy cuestionado, pero es el recurso que tenemos ahora para seguir con esa educación que tanto nos hace falta. Dicen los que saben que esta va a tener una afectación a la economía como la está teniendo, pero a futuro, y no solamente una afectación en economía, sino también una afectación en el empleo, para generar estas personas o para crear esas personas que tengan unas competencias y habilidades necesarias para esos trabajos del futuro. Pero bueno, eso es lo que nos dice el contexto general. Pero vamos a nuestra casa. ¿Qué nos dice el INEGI sobre México? ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Cuál es la afectación que ha sufrido México debido a la pandemia? Bueno, dice que 35 millones de estudiantes, se dice fácil, pero fuimos los primeros, después de 2 semanas de dar la alarma cuando surgió la pandemia, de cerrar esas escuelas porque 35 millones de estudiantes se dicen fácil, pero en realidad es un conjunto de personas sumamente importantes junto con los docentes para la economía y para el futuro del país, quienes fueron afectados obviamente en el ámbito educativo por esta pandemia. Entonces dice fácil 35 millones de estudiantes, pero es en todo el territorio nacional mexicano. Entonces, así como la afectación para estos 35 millones de estudiantes y para nosotros como docentes, quienes gozamos de tener esa vocación y esa profesión como docentes, también, obviamente, como nos dice el INEGI, y aquí vamos a ver, no contamos todos con ese Internet maravilloso que quisiéramos. Aquí el INEGI maneja una cifra y dice que el 56% de los hogares mexicanos cuenta con Internet. Y igual, de la misma manera, no está distribuido en todo el territorio. Obviamente se concentra en aquellos centros urbanos, pero ¿qué dicen de las sierras? ¿Qué dicen de las costas, de la selva de Acandona, de Sonora, del área de Sonora del desierto? Es decir, la concentración del Internet está solamente en los centros urbanos. Pero ni hablar, era lo que teníamos y teníamos que contar con estas herramientas para poder seguir con nuestro aprendizaje. Ahora, teniendo este contexto, este panorama de lo que la pandemia afecta a maestros y a educandos, tengo que iniciar haciendo una diferencia fundamental entre los diferentes tipos de educación que se presentan durante la pandemia. La primera que nosotros conocemos es la educación presencial que se cerró y que, como bien lo dije, solamente se presentó en Taiwán y en algunos centros escolares solamente de ese país asiático. Entonces, ¿qué tipos de educación se presentaron durante la pandemia? La educación a distancia, la educación virtual, que vamos a ver que para algunas personas también le llaman educación digital, y la educación en línea. Estos tipos de educación son totalmente diferentes y es necesario que a través de esta charla que nosotros compartamos se establezca bien la diferencia para que cuando nos hablen de este tipo de educación y de la educación que estamos viviendo en México, nosotros tengamos un conocimiento exacto de estos términos. Ahora bien, en primer término, ¿qué es esa educación a distancia? Muchas veces le llamamos educación remota, ¿pero por qué? Porque utilizamos el control remoto de la tele o porque utilizamos la computadora, como bien dice ahí, que se pone como polo opuesto a la educación presencial. ¿Qué es esa educación a distancia? Bueno, pues la educación a distancia, y por eso era pregunta capciosa lo que les pregunté, es lo siguiente. Ustedes me van a decir, o si existen algunos niños que están ahí con ustedes y les preguntan, abuelito, mamá, papá, nosotros estamos sufriendo aquí con la educación a distancia, pero ustedes les pueden contestar, la educación a distancia, hijos, ya existía en mis tiempos. ¿Por qué la educación a distancia? Bueno, la educación a distancia tiene 3 características principales.
Primero, la educación a distancia no requiere presencia física, a diferencia obviamente de la educación presencial. Pero la educación a distancia como característica primordial se encuentra en el centro. Dice aquí, el alumno recibe el material de estudio a través de un medio de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Y hago énfasis en medio de comunicación. No dice medio tecnológico, no dice tecnología digital, dice medio de comunicación. Y entonces, un ejemplo clásico de la educación a distancia es lo que está transmitiéndosela en la televisión. Esa acción educativa que hizo el gobierno federal de implementar el Aprende en Casa no es una educación virtual. No es una educación en línea, obviamente no es una educación presencial o en una educación digital, es una educación a distancia. ¿Por qué? Porque a través del medio de comunicación, si nosotros estamos viendo que solamente el 56% de la población tiene acceso a Internet, y eso entre comillas, porque hay Internet fijo y hay también Internet por datos, entonces hay que hacer una diferencia muy clara. Y entonces la acción del gobierno federal es establecer el programa Aprende Casa. ¿Por qué? Porque llega a una población mayoritaria, tiene mayor cobertura, por eso se dice educación a distancia. Esta educación a distancia, como bien les digo, existía desde hace mucho tiempo. Es una educación noble que se hizo para llegar a aquellos lugares recónditos del país. Cuando obviamente los centros escolares en las áreas rurales, las personas no tenían acceso, no podían llegar a las escuelas que estaban en las ciudades, se optó por esta educación, la educación a distancia, que utiliza medios de comunicación. ¿Por qué medios de comunicación? Porque utiliza, insisto, la televisión, el radio, y en un momento dado empezó utilizando el correo postal, que ahora ha sido sustituido por el correo electrónico, pero así empezó la educación a distancia. Ahora bien, la educación a distancia, ¿cuál es la función o el rol del docente? Bueno, el rol del docente recibe esas evidencias que nosotros le llamamos, evaluamos las actividades de los niños y hacemos una retroalimentación. ¿Qué es una retroalimentación? Bueno, decirle a los alumnos en que estuvieron mal, en que estuvieron bien, para que ellos reflexionen y mejoren y sepan cuáles son sus fortalezas y debilidades. Puede ser una retroalimentación elemental, el decirle estuvo correcto, estuvo incorrecto. Una retroalimentación descriptiva, decirle en qué fallaron, cuáles fueron los puntos específicos en los que fallaron. O bien una retroalimentación más completa para que el niño identifique esas, las cualidades que él tiene para que haga énfasis en ellas. Por ejemplo, si yo le digo, te quedó maravilloso o muy buen presentable ese mapa virtual en contenido y presentación, eso anima y conlleva a una mejora y una identificación de esas fortalezas que tiene el niño para la mejora de su aprendizaje. Entonces, quiero ser puntual. Ahí están las características de la educación a distancia. El niño recibe el material de estudio a través de un medio de comunicación y el docente las recibe y las evalúa. Muchas de estas personas, esta educación a distancia se hizo cuando existían las carreras técnicas que aún existen, pero siempre insistiendo en que esa educación a distancia es una educación noble, porque obviamente si había personas que no podían acceder a esa educación universitaria, pues bien optaban por una carrera técnica, y esa carrera técnica se estudiaba a través del correo. Aquí, a través de este cuadro comparativo, vemos cómo fue avanzando esa educación a distancia, desde utilizar principalmente los medios de comunicación, a hacer mano ahora de esas herramientas digitales que tenemos. Empiezo en 1950, voy a saltarme y empezar en 1950, donde la televisión como medio de comunicación llegó a un congreso médico, y a través de esa televisión se hizo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprendieron los médicos como espectadores a través de esa televisión. Pero bien, ya en la década de los 60, de los 70, de los 80, llegamos a ver esas revistas de los cursos de Charles Atlas, donde decía
estudia a través de correo mecanografía, dibujo, taquigrafía, cocina, carpintería, y nos animaban a recibir mes con mes. Incluso los cursos de idiomas eran dados a través de estas academias por correspondencia. Pero no solamente el correo postal era el que se utilizaba para hacernos llegar esa educación a distancia, también la radio, los programas de radio de la XCW, había muchos programas educativos para hacer llegar esa educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje a la mayoría, para dar mayor cobertura y llegar a esas zonas marginadas a donde no llegaba la educación presencial. Y se quedó para vivir la telesecundaria, que es un sistema vigente. De hecho, y si me permiten la expresión, ellos son en la educación básica los más duchos para esta tecnología. Ellos en las telesecundarias tienen, obviamente, a través de las pantallas, ellos aprenden, tienen un maestro que es tutor y ellos presentan sus exámenes y son excelentes cuando se califica a las escuelas secundarias, a las escuelas diurnas y a las telesecundarias. Telesecundarias siempre va a la vanguardia porque son los que obtienen mejores resultados. Ahora bien, no solamente fue la educación básica, sino también esta educación a distancia se transporta al medio universitario o se traslada al medio universitario, y es la UNAM, es la Escuela Nacional Superior de Maestros, las que hacen suya esta educación a distancia y empiezan a establecer una serie de sistemas abiertos y de educación a distancia para llegar esa educación universitaria que en ese entonces solamente tenían acceso un pequeño grupo o ciertas personas de nivel económico en ese tiempo. Pero vemos ahí cómo va evolucionando esa educación a distancia hasta hacerse llegar de lo que conocemos ahora como el e-learning en inglés o en English, como dijeran mis alumnos. Bien, el e-learning. ¿Y qué es el e-learning? Ahí vamos a ver esto. Pues vamos a ver la segunda. Si nosotros ya vimos que la educación a distancia se utilizaban los medios de comunicación, ahora vamos a ver qué es la educación virtual. Y ahí se ve cómo las personas están utilizando la tablet, ya está la computadora, o cuando a nosotros en educación básica nos hicieron llegar esos pizarrones donde nosotros utilizábamos Encarta, que para nosotros era una maravilla, y ya conectarnos a internet. Inició la educación virtual. ¿Pero qué es la educación virtual o e-learning, como dicen? Bien, la educación virtual, a diferencia de la educación presencial y de la educación a distancia, tiene estas características. La educación virtual, al igual que la educación a distancia, no se requiere de la presencia física, pero sí, como requisito indispensable para que sea una educación virtual, requiere de recursos tecnológicos, son indispensables y necesarios, es decir, la computadora, ¿sí? La tablet, el teléfono inteligente, el iPad, son importantes para hacer llegar esa educación virtual o denominada e-learning. Pero, ahí está el pero, la diferencia no solamente es ese recurso tecnológico, también es una nueva palabra que ha llegado a nuestro argot como docentes, el modelo asincrónico. La educación virtual es un modelo asincrónico porque es cuando los docentes no tienen que coincidir en horarios con sus alumnos. Por ejemplo, yo, la maestra Reina Luisa, grabo un video que puede ser visto por mis alumnos y yo no coincidir con ellos en ese mismo horario, y ellos están teniendo en ese momento una educación virtual. Por eso es asincrónico, porque no es al momento, sino que en diferentes horarios el alumno puede acceder a esa educación virtual. ¿Cuál es el rol del docente entonces durante esta educación virtual? Bueno, el rol docente es que va a enviar esas actividades a través de las plataformas digitales. Quiero hacerles mención que nosotros, por ejemplo, en educación básica, utilizamos el Google Classroom, que es una novedad
novedad desde hace pues unos 5 años a la fecha, en el sentido de que el gobierno federal les otorga a los niños un correo institucional ahora con la terminación de la nueva escuela mexicana, y a nosotros también los docentes, y nosotros tenemos las bondades que la gratuidad nos ofrece en cuanto a la cantidad de gigas y la cantidad de archivos que nosotros podemos recopilar en nuestros correos. Entonces, esas actividades son subidas a esas plataformas, o bien en educación superior, en la Universidad Marista, nosotros también tenemos nuestra plataforma, o en la Universidad Anáhuac, que yo la ocupo también como estudiante y colaboradora de la Universidad Anáhuac. Nosotros contamos con la plataforma digital del Canva, que es muy útil y donde se pueden utilizar este tipo de presentaciones. Entonces, nuestro rol como docentes es subir estas actividades a las plataformas, pero también sin descuidar, y esto es lo importante, aquellos alumnos a distancia, aquellos alumnos que no cuentan con los recursos tecnológicos. Siempre digo mi escuela porque me siento muy orgullosa de ella. Ahí en la escuela están colgaditas las actividades que dejamos semana a semana, y los niños van a consultarla porque tenemos niños que no tienen los recursos suficientes. O lo que hacen los docentes de las zonas rurales, van a distribuir los cuadernillos para que aquellos niños que no tienen acceso a esta educación virtual puedan hacerse presente, puedan allegar los conocimientos a ellos. Entonces, otra vez enfocándome en este tema, el rol docente es enviar las actividades a través de esas plataformas digitales, evaluarlas y retroalimentarlas como debe de ser. Ahora bien, esa educación virtual implica utilizar diferentes programas. Pero qué difícil ha sido para el docente. Sobre todo vemos docentes, en mi caso, que empezamos, como yo bien platicaba, yo empecé hace muchos años cuando los pizarrones eran negros y verdes y nosotros utilizábamos el GIS. Pasamos después a los pizarrones o llamados pintarrones blancos, o cuando utilizábamos aquellas láminas para poder exponer ante nuestros alumnos o dar nuestro conocimiento. Y ahora yo nunca me pude imaginar que iba a utilizar un televisor, una computadora para yo poder dar mi clase. Y qué difícil ha sido para aquellos docentes que no se han actualizado. Bien dice Philippe Perrenot de las competencias docentes que debemos de tener, y una de las competencias docentes que nosotros debemos de tener y desarrollar es nuestra propia instrucción y hacernos de una habilidad digital para diseñar actividades. ¿Qué programas, qué recursos tenemos nosotros tecnológicos en la educación virtual? Pues el Google Classroom, que ya les mencionaba, los exámenes. Además de la educación, en la educación virtual tiene una bondad. También podemos hacer uso de las redes sociales, del Facebook, de Twitter, de YouTube, que es tan indispensable para aprender también, porque muchos de los maestros graban sus sesiones, y para que sea una sesión virtual asincrónica, pues se necesitan de esos videos. Utilizamos también el Google Classroom, Google Form, Google Drive, que obviamente nos permite tener unas listas actualizadas. Nosotros, por ejemplo, hace poquito aplicamos un examen digital, y toda la información la descargamos a través de Google Drive. Ahora bien, también nosotros tenemos el Google Calendar o bien el Google Keep, que nos ayuda a tener ciertas notas para nuestras clases y hacerlo más dócil, más legible para nosotros, y llevar a cabo bien una buena organización a través del Google Calendar. Bien, todos estos recursos son parte de la educación virtual, pero me traslado al tercer tipo de educación, sin dejar de mencionar que algunos autores, sobre todo españoles, dicen que la educación virtual es muy diferente al término digital. ¿Por qué muy diferente al término digital? Porque dicen algunos autores españoles en materia educativa, y vamos a hacerles caso porque fueron de los mayormente afectados en esta pandemia en un principio,
Dicen que con el hecho de nosotros tener una tablet, de tener una computadora, aun cuando no tenga internet, la educación virtual sería cuando se tiene internet, y la educación digital es cuando solamente tenemos esa tecnología digital, sea la computadora, la tablet, pero que nosotros con esa paquetería de Office podemos aprender. El aprendizaje, esas habilidades digitales que podemos obtener al tener la paquetería de Office, es una educación digitalizada, muy diferente a una educación virtual que nos permite tener acceso a Internet. Ahora bien, vamos a ver la tercera tipo de educación que se ha presentado en la pandemia, que es la educación en línea. Como ven, allí todos utilizando la computadora, y obviamente tiene una característica o características muy diferentes a la educación presencial, a la educación a distancia, a la educación virtual. Veremos cuáles son esas características. La educación en línea, que son términos entonces totalmente diferentes a los que ya vimos. La educación en línea, como vimos también, no se necesita la presencia física del alumno, pero requiere recursos tecnológicamente y son indispensables en la educación en línea. Pero vamos a agregar algo característico que lo hace diferente a la educación virtual. Es un modelo sincrónico, mientras que la educación virtual era un modelo asincrónico, donde el docente y el alumno no coinciden en horarios. Aquí la educación en línea es lo que en este momento estamos haciendo nosotros. Los docentes y los alumnos interactúan en un entorno digital y coinciden en horarios en una sesión. Es decir, en el momento presente coinciden para desarrollar ese proceso enseñanza-aprendizaje. Como se ve en la imagen, el docente a través de diversas plataformas interactúa con sus alumnos. Entonces, el rol docente es interactuar vía digital y llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo difícil es establecer ciertas metodologías o estrategias para llevar esa educación que tradicionalmente se daba en la educación presencial y trasladarlas a la educación en línea. Esto es lo que está siendo difícil para los docentes, diseñar esas estrategias que sean atractivas para los alumnos y que tengan interés, que no se desmotiven. Ahora bien, ya concluidos esas diferencias, antes de llegar a las diferencias, vamos a ver obviamente qué tipo de plataformas nosotros utilizamos para poder tener esos encuentros sincrónicos con nuestros alumnos. Pues obviamente la tecnología nos ofrece la plataforma de Zoom, que ahorita estamos utilizando, Google Meet, Teams o Jitsi, que cada una tiene sus fortalezas. Obviamente la más comercial y la más utilizada es el Zoom, por las bondades que nos ofrece. También se pueden hacer pequeños grupos dentro de la sesión, y entonces son las bondades que nos puede dar cada una de estas plataformas. Pero para que haya una sesión sincrónica, es indispensable contar con este tipo de programas y con este tipo de plataformas. Ahora bien, una de las bondades que les digo que nos proporciona en la educación básica, el tener esos correos de docente o bien esos correos de la nueva escuela mexicana, es que a través del correo nosotros también podemos iniciar una sesión de virtual a través de nuestro correo, y entonces pues no tiene ningún costo, como podría ser tener una suscripción premium a Zoom, que es más utilizado por las instituciones de educación superior, aunque cada una, por ejemplo, en la UNAM, cada una de las instituciones tiene sus propias plataformas, pero bien, son las más utilizadas para los encuentros sincrónicos. Una vez hechas las diferencias principales y las diferencias trascendentales entre la educación presencial, la educación a distancia, la educación virtual y la educación en línea, a través de este comparativo observamos claramente las diferencias. Dice ahí, la educación a distancia, que es la que nos ofrece el gobierno federal a través de ese Aprende en Casa, es una educación a distancia. No es necesaria la conexión a Internet, porque ya sabemos que no todo México tiene Internet, no hay una distribución de ese Internet por todo el territorio mexicano, y se emplean los medios de comunicación como la radio y la televisión. En cambio, la educación virtual es necesario
contar con una tecnología digital y el Internet, haciendo la acotación de la diferencia que les dije, que los educadores españoles hablaban de la educación digital y de la educación virtual, y que se necesita tener una comunicación asincrónica para que exista una educación virtual. Mientras que la educación en línea, a diferencia de las otras, es necesario, vean cómo van agregando elementos, es necesario contar con una tecnología digital como es en la educación virtual, con el Internet como lo es en la educación virtual, pero además debes de tener esa plataforma virtual para tener una comunicación sincrónica. Es decir, para algunos autores educativos, tanto la educación virtual como la educación en línea, son educación a distancia. Es decir, la educación virtual y la educación en línea siempre serán educación a distancia, pero no toda la educación a distancia es virtual y es en línea. Ahora bien, establecidas esas diferencias y en el entendido que estamos viendo que es una educación virtual, ¿la educación virtual es una ventaja o una desventaja? Pues nosotros vamos a irnos por el lado positivo. ¿Por qué por el lado positivo? Porque ahí dice, es una ventaja porque nos permite continuar el aprendizaje. Nosotros, y siempre recalco esto, es un recurso coyuntural que no va a sustituir nunca al maestro, pero es una ventaja que nos permite seguir con ese proceso educativo. Si no, imagínense qué estaríamos haciendo o qué costo tendría la educación si nosotros no contáramos con esta ventaja. Pero obviamente para conocer si es verdad esa ventaja que nos ofrece la educación virtual, vamos a desglosar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que nos ofrece esa educación virtual para poderlo entender con mayor precisión. Entonces, vamos a ver en un primer término cuáles son las bondades que nos ofrece esa educación virtual. Vamos a verlas. Y dice así, ventajas de una educación virtual. Vamos a ver qué nos ofrece cada una. Bueno, el primer término nos habla que la educación virtual nos permite tener una autogestión para el tiempo de estudio, es decir, es flexible. Si yo como estudiante quiero estudiar en la mañana, quiero estudiar en la tarde, me permite esa flexibilidad de contenidos. La gente que labora obviamente utiliza mucho esta educación virtual porque le permite esa flexibilidad del tiempo. Ahora, aunado a esa autogestión del tiempo que nos permite la educación virtual, se suma el ahorro en desplazamientos, pero no solamente el ahorro en desplazamientos, sino también el ahorro en tiempo. Yo siempre les digo a mis alumnos que en la época de los dinosaurios, cuando yo estudiaba la universidad y que ya existía el Pumabús allá en la universidad, mis compañeros que venían de Chalco, de aquella zona del Estado de México, tenían que tomar el autobús, el Pumabús, a las 4 de la mañana para llegar a la Facultad de Derecho antes de las 7. ¿Y qué hacían? Pues obviamente o se dormían o aprovechaban ese tiempo para ir estudiando. Entonces la educación virtual nos permite ahorrar ese tiempo y obviamente ahorrar en dinero en cuanto, eso es de relativo el ahorro, porque el ahorro se invierte en otros gastos como puede ser el Internet, pero nos permite sobre todo ese ahorro de tiempo, en tiempo y en economía. ¿Qué otra bondad se suma o qué otra ventaja se suma? Pues ser el autodidacta. ¿Por qué autodidacta? Porque es el primer punto para llegar a lo que nosotros en educación llamamos la autonomía del estudiante. El tener esa facilidad, ese término que dicen ahora las nuevas generaciones, googlealo. Y entonces todo encuentras, pones manzanita en Google y encuentras que es una manzanita, los diferentes tipos de manzanitas, dónde puedes comprar manzanitas, dónde están más maduras, dónde están más verdes, y eso, la búsqueda del conocimiento nos hace autodidactas, ¿sí? Obviamente, esto no quiere decir que no necesite del maestro, porque para llegar a ese pensamiento crítico se necesitan otras habilidades más. Pero el ser autodidacta te educa
y te reeduca. ¿Por qué te educa? Porque te da de conocimiento, pero a la vez te reeduca porque te da habilidades, te da esa disciplina para conocer, para investigar. Ahora bien, se le suma a la educación virtual otra bondad, que es el desarrollo de habilidades digitales. Eso, el utilizar la computadora, el quitarle el miedo. Vemos cómo los niños en la actualidad, ellos utilizan con tanta facilidad los teléfonos y las computadoras como no lo hacemos quienes ya tenemos tiempo. Hay un autor que yo les recomiendo mucho que lean ese libro de Nativos e Inmigrantes Digitales de Mark Prensky, que nos habla precisamente de aquellas personas que son nativos, que nacieron en la era digital y que tienen esa facilidad. Y en cambio nosotros que nacimos hace mucho tiempo, o bueno, yo que nací hace mucho tiempo y que somos inmigrantes, ¿cómo nos cuesta? Ojo, ojo, el ser nativos digitales no quiere decir que manejen o que tengan un conocimiento de la tecnología a diferencia de los inmigrantes, porque hay inmigrantes que se convierten también en nativos. ¿Por qué se convierten en nativos? Porque obviamente también desarrollan esas habilidades digitales. Hemos encontrado alumnos que sí, que te manejan el teléfono, te manejan el internet, pero al momento de utilizar la paquetería que es Word, que es un PowerPoint, no saben emplearla, es decir, no saben utilizar las herramientas digitales para apropiarse de educación, solamente la utilizan para esos jueguitos digitales. Eso es un problema que nosotros tenemos. Otra bondad que se une como ventaja a esa educación virtual es que el alumno tiene un papel más activo en la educación. Ojo, también esto es condicionante, porque que el alumno tenga un papel activo en una educación a distancia puede ser una ventaja, claro. Les digo que tiene todo el acceso al conocimiento a través del Internet, pero sí se necesita de una metodología del maestro para hacer que el alumno sea activo, para que no nada más sea que copie y pegue o copy-paste, como nosotros llamamos, que ven lo que hay en la red, nada más lo copian y lo pegan y ahí quedó el conocimiento. Se necesita que haya un proceso cognitivo, como nosotros decimos, para que el alumno asimile, pero eso se lo da el maestro, la metodología que utilice el maestro interactuando otra vez o utilizando esas herramientas que nos puede dar la educación virtual. Y finalmente, una de las ventajas que nos ofrece esa educación virtual es el acceso a una diversidad de contenidos durante las 24 horas. A través de esa educación virtual nosotros podemos tomar cursos de cocina, podemos tomar deporte, la zumba, el jazz, es decir, una diversidad, es decir, hasta la abuelita puede tener cursos por internet para tejer y durante las 24 horas, si quieres en la mañana estudiar, en la madrugada, en la tarde, en la noche, durante las 24 horas tienes acceso a ese global conocimiento que nos ofrece la internet. Pues esas son las ventajas de la educación virtual, pero así como nos ofrece bondades o nos ofrece ventajas, también nos tiene desventajas. A diferencia de la educación presencial y de la educación a distancia, la educación virtual también obviamente tiene desavenencias y tiene dificultades para llevarse a cabo. Una de las desventajas de la educación virtual, vamos, no porque se concreticen, podemos enlistar más, pero pues son de las principales, que hay una brecha y esta es fundamental. Hay una separación entre esos lazos humanos entre el maestro y el alumno. Eso es lo que nos da la educación presencial. A través de la educación virtual hay una desvinculación de esos lazos humanos que nos da la educación, que nos da la educación presencial, que es la mejor experiencia que podemos vivir. Bien dice Leo Vygotsky de esa teoría sociocultural, que lo que forja el conocimiento es interactuar con nuestros pares, interactuar con la sociedad. Eso es lo que nos
permite adquirir el conocimiento, esa interacción, no solamente entre el maestro y alumno, sino entre los pares. Los alumnos van a la escuela no solo para recibir conocimiento, también para tener contacto con sus alumnos. Por eso van muy motivados muchos de ellos a la escuela, porque ven a sus amigos, a sus pares, con quien conviven, con quien abrazan, ¿sí? Ese amor del conocimiento también es el amor con esas relaciones humanas. Eso es lo que le falta a la educación virtual. En este momento, pues me están viendo la presentación, pero no están viendo cómo yo me estoy moviendo, cómo yo estoy hablando, y esas risas, ese manoteo, ese interactuar es lo que le falta a la educación virtual. Ahora bien, otra desventaja que presenta la educación virtual es que carece de amplia cobertura, y ya lo vimos. Obviamente, nada más ciertas regiones del país son las que tienen internet, y no todo el grosor del territorio nacional disfruta de esa ventaja de tener esa cobertura. Por eso era indispensable la educación a distancia. ¿Por qué? Porque a través de la radio y de la televisión permite tener mayor cobertura. Esa es la diferencia básicamente entre la educación a distancia y la educación virtual, que la educación a distancia a través de los medios de comunicación, a falta de internet, nos permiten tener mayor cobertura que esa educación virtual. Ahora bien, otras desventajas que nos proporciona esa educación virtual, y es, bueno, fundamental o una de las principales, es el costo de los insumos. El tener una computadora, el tener un teléfono inteligente, el tener una tablet, un iPad, y ni hablar del internet. Bajo estas condiciones, yo quiero comentarles que pues debido a la pandemia nuestros alumnos han sufrido muchas pérdidas, y la situación, aunado a la situación económica, nos dicen los papás: maestra, o compro datos para mandar las tareas, o comemos porque me quedé sin trabajo. Entonces, el costo de los insumos y esta educación virtual, aun cuando el artículo 3º enfatiza que la educación debe ser gratuita, pues el material con el que estamos trabajando, y sobre todo en esta educación virtual, pues no es gratuito. El costo, los insumos son muy importantes para llevar a cabo esta educación virtual. Ahora bien, la falla de conectividad, otra de las desventajas que tiene la educación virtual, que nos quedamos pasmados, que se nos va la luz. Yo tuve que, el otro día, doy clase los martes y los jueves a mis alumnos, y un día aquí en su casa, se le ocurrió a la compañía de luz cortar la luz. Tuve que grabar un video para después hacérselo llegar a mis alumnos y no tener ese encuentro sincrónico que siempre hago con ellos, y a través de ese video que grabé, pues hacerles llegar la educación y el tema de la Segunda Guerra Mundial a mis alumnos. Entonces, esas fallas de conectividad pues son las que se presentan continuamente, y de las que pues no dependemos nosotros, ¿no? Bien, ahora, otra de las pues deficiencias o desventajas que tiene esta educación virtual es, sobre todo para los docentes, la falta de las estrategias para este tipo de aprendizaje. Si nosotros seguimos con una metodología tradicional y no una metodología, activa, que le permita interesarse al alumno por el conocimiento, ¿sí? Si seguimos, al ratito van a ver, hay una sorpresita que tengo para que ustedes vean en cuanto a estas estrategias de aprendizaje. Si nosotros los docentes no cambiamos esa educación, esas estrategias que nosotros estamos utilizando, entonces viene como consecuencia la siguiente desventaja que tiene la educación virtual: la falta de motivación del alumno. Si para ellos se les dificulta el no tener a sus maestros, el no tener presente a sus compañeros, cuando el maestro no realiza estrategias, no planea o planifica, que es la palabra correcta, no realiza esas planificaciones de unas clases virtuales y quiere seguir con esa metodología tradicional, pues hay falta de motivación como el alumno, ¿no? O empiezan a apagar sus cámaras y empieza uno a preguntar: ¿estás ahí? ¿No estás ahí, fulanito? ¿O ya te fuiste? ¿O sigues ahí?
háblame, y esa falta de motivación, aún cuando esto no es exclusivo de una educación virtual. Si el docente sigue con esas estrategias tradicionales en la educación, obviamente la motivación también se da tanto en la presencial como en la educación a distancia. No es exclusiva de la educación virtual, pero se acentúa bajo las circunstancias de pandemia que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Ahora bien, me dicen ustedes, o cuando yo me encuentro a las mamás, me dicen, maestra, ¿cómo se aprende a través de la vía virtual en estos tiempos de pandemia? Deme algo que a mí me sirva, que me sea útil. Y eso es lo que viene esta charla para comentar con ustedes de qué se trata. Es decir, que les dé a ustedes algunas recomendaciones para que puedan ayudar a sus hijos, a sus nietos, a su vecino y comentarles estos. Es decir, algunos recursos que nos hagan efectivos, que sean efectivos para aprender durante la pandemia a través de esta vía virtual. Bueno, voy a presentarles una infografía, estos términos nuevos de la Internet, que nos presenta algunas recomendaciones que son consejos que yo les doy o que me piden muchas mamás porque dicen, maestra, yo estoy pegada ya a la televisión viendo Aprende en Casa mientras que mi hijo está brinque, 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 brinque en los sillones y yo viendo la televisión Aprende en Casa o poniendo la atención a la Miss y mi niño brinque y brinque. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo ponga atención? Bueno, pues dice allí algunas recomendaciones para los alumnos y padres de familia. ¿Cómo aprender en casa durante la pandemia? Las 3 primeras recomendaciones no solamente son para utilizarlas en pandemia, sino para utilizarlas siempre, siempre, sea en la educación presencial, sea en la educación a distancia, pero utilizarlas. Primero, establecer una rutina de horarios en casa. ¿Por qué es indispensable establecer una rutina de horarios en casa? Hay que enseñarle al niño a pararse temprano, a que debe desayunar una hora, a que tiene tiempo para estudiar y que tiene tiempo de descansar. Si ustedes establecen esa serie de horarios, les facilitarán el aprendizaje y que ellos sepan que si tienen que estudiar en la mañana, también tienen la posibilidad de disfrutar, de ver la televisión o bien de convivir en este momento con, los que estén en casa, pero estableciendo horarios de estudio. Entonces, una recomendación fundamental y la primera que les hago, establecer esos horarios en casa. ¿Qué más podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a que aprendan a través de esa educación que estamos viviendo en esta época de pandemia? Pues tener un espacio para el estudio. Yo les cuento que ya soy abuelita, me hicieron abuela joven, pero disfruto mucho a mi nieto, y mi nieto va y le da un beso a su papá, que es contador, y dice, papá, ya me voy a la escuela. Se para, agarra su mochilita y se sienta a un lado de él en un banquito. No es necesario, ellos tienen un pequeño departamentito, no es necesario tener un gran salón, un gran escritorio. Qué bueno que tengamos ese espacio en casa, pero con que tengamos un espacio dedicado para el estudio es indispensable. Con el que contemos ahí, que tengamos todos los materiales para que no tengamos distractores, es fundamental. Ahora bien, tercera recomendación, no tener distractores. Y me dicen, maestra, ¿cómo le quito la tablet si es la que está utilizando? Saber que en ese momento si está utilizando la tablet, si está utilizando la computadora o si está utilizando el teléfono inteligente, bueno, sea exclusivo en ese momento para el estudio y que de acuerdo a esas rutinas y horarios establecidos en casa, posteriormente puede hacer uso de esa tecnología para su uso personal, para su diversión. Pero mientras tanto, quitar esos distractores. Mantener, y esto es fundamental, no solamente en la educación virtual o en esta educación durante la pandemia, pero también en la educación presencial este consejo es importante, pero sobre todo cuando sabemos que en casa no contamos con esa pedagogía o esa didáctica que tiene el maestro, es importante mantener comunicación con esos profesores para que nos orienten, para que nos digan qué hacer con nuestros niños en casa, cómo es la tarea, si no la atienden, si no entienden esa tarea, si tienen dudas. Entonces, el mantener esa fluida comunicación. Muchos hemos implementado el WhatsApp, tenemos, aunque
que en educación a nosotros hay una circular y por una reglamentación nosotros no debemos de tener Facebook. Eso quedó en el aire porque esa reglamentación, obviamente, si a través del Messenger no nos comunicábamos con nuestros alumnos, pues los perdíamos. Entonces, ha sido bondadosa esa reglamentación en que en esta pandemia sea flexibilizado, pero el mantener la comunicación, sea por WhatsApp o por algún medio, es importantísimo con los profesores. Y por último, esta recomendación que es primordial, el cuidar nuestra salud mental, el propiciar que nuestros hijos hagan ejercicio en casa, que se alimenten adecuadamente, que escuchen música, que regulen su sueño, que si tienen la posibilidad de hacer una caminata, adelante, pero sobre todo, hablar de las emociones, qué están sintiendo, intercambiar con ellos ese sentimiento, ¿sí? Para saber cómo están viviendo esa pandemia. Esto es fundamental durante esta educación, porque acuérdense que la educación no solamente son los conocimientos, ese aprendizaje cognitivo, no solamente son las habilidades digitales, sino también las actitudes. ¿Y por qué todo este caminito? Porque así vamos a obtener un tesoro que simplemente, y aquí lo vemos, el tener una educación integral. Si tenemos esos conocimientos, si tenemos esas habilidades, pero también tenemos esas actitudes, vamos a formar un ser íntegro y ese va a ser el tesoro que vamos a tener, el tesoro que vamos a descubrir para nuestros hijos durante esa pandemia. Ahora bien, finalmente dice, ¿cuáles son los retos y desafíos de la educación virtual ahora? ¿Cuáles son esos retos que debemos de tener para esa educación virtual? Permítanme, porque aquí está fallando un poquito la tecnología. Ahí está, vamos a ver si cambia la página. Dejen de salir de la montaña. Ahí está, para poder... Aquí está fallando la tecnología, pero todo se puede resolver. Todo se puede resolver. ¿Observan lo que estoy poniendo en la pantalla? Sí, se observa. ¿Sí? Bueno. Sí, correcto. ¿Sí? Bien. Dice, ¿cuáles son los retos y los desafíos de la educación virtual ahora? Bien, ahora voy a tratar, voy a cambiar. ¿Están observando en la pantalla? Dice, los retos de la educación durante la pandemia. Estoy observando una balanza. ¿Sí se alcanza a distinguir? Sí, es correcto. Ok. Sí se ve. Bien. Entonces, ahora voy a compartir mis conocimientos, no solamente como educadora, como docente, sino también como abogada, que es un complemento muy importante dentro de esta educación y que quiero hacer énfasis en esto. El artículo 3º constitucional nos habla de ciertas características que tiene que tener la educación. Insisto, dice que la educación debe ser gratuita, pero también nos habla a partir del 2011 que debe de ser una educación equitativa. Dice que la educación debe de ser inclusiva y que la educación debe de tener calidad. Pues esos son los retos de esta educación virtual durante la pandemia, no solamente de la educación virtual, de la educación en línea y de la educación a distancia. Deben de ser estos retos también de la educación presencial, pero sobre todo de este tipo de educación que estamos viviendo en época de pandemia. Estos son los retos o los objetivos que nosotros debemos de cumplir como Estado, como sociedad, como dentro de esta trilogía de alumnos, docentes y padres de familia. Es decir, deben de establecer 2 retos puntuales. El primero, la educación virtual con cobertura para que exista una verdadera equidad educativa. Van a escuchar, y este es un nuevo término, la inclusión digital educativa, un término que no existe en nuestra Constitución. Un término, como les dije, ¿por qué? Porque es un término
ahora el futuro nos alcanza y eso no existía, no existe en nuestra Constitución. En el dibujo, que se presenta en la pantalla, se ve plenamente la diferencia entre igualdad y equidad. La igualdad, si se fijan, cada uno de aquí, de los niños que está viendo a su futuro, tiene un banquito de igual medida, pero la equidad es darle más a quien menos tiene, a esos grupos marginados, a esos grupos vulnerables, el darles más, el proporcionarles obviamente esa cobertura de Internet, el proporcionarles instrumentos e insumos. Entonces, ¿cuál es uno de los retos primordiales que tiene que garantizar el gobierno y el Estado mexicano? Pues que la cobertura en general para que exista esa educación virtual, pero no solamente la cobertura. Les cuento de una experiencia que tuvimos. Hay un niño en nuestra escuela cuya madre es de origen indígena. Su madre no habla español. El niño no ha tenido contacto con la tecnología. En un grupo de maestros, muy amablemente, se le regaló al niño un aparato y el niño, pues, al principio lo utilizaba, pero por la novedad lo descompuso. Entonces, no basta, no es el hecho de regalarles la tecnología, sino también el capacitarlos, la capacitación para el uso de esa tecnología, tanto a los alumnos como a los docentes. Ese es un reto que tiene de cobertura, no solamente el proporcionar el insumo, sino también la capacitación para su uso. Y también ponderar otro reto. Esa educación, sea a distancia o sea presencial, siempre tiene que tener la característica o la cualidad de tener calidad, de que sea relevante esa educación que se está proporcionando para que esa educación se le dé la característica o se le dé el término o calificativo de calidad. Esos serían los dos retos. Ahora bien, vamos a ver si nos permite visualizar. Me voy a pasar al editor. Como les digo, problemas pero lo bueno es que siempre hay una forma de resolver esta tecnología. Bien, vamos a previsualizar. Bien, pero bien, si ya dijimos cuáles son los retos o los objetivos que debemos de tener, que son la equidad educativa en cuanto a la cobertura y la equidad en esa educación virtual a la que se le debe de sumar la calidad. Vamos a ver cuáles son los desafíos que tiene esa educación virtual, los desafíos que son las metas que deben de tener cada uno de esos integrantes de la sociedad y en este caso del ámbito educativo. ¿Cuáles son los desafíos de los alumnos? ¿Cuáles son los desafíos que deben de tener esos docentes, los padres de familia, la sociedad y el gobierno y el Estado para cumplir y llegar a tener esos retos y esos objetivos, para llegar a esos retos y esos objetivos planteados de la inclusión educativa digital? Bueno, el alumno, uno de los desafíos fundamentales es la adaptabilidad. Ver que la educación presencial que tenía es difícil, el saber que no va a tener a sus compañeritos y el adaptarse a este nuevo tipo de educación va a depender del segundo desafío que va a tener ese alumno, su capacidad de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene el alumno de, a pesar de las problemáticas que tiene, llegar a esforzarse y a encontrar su meta, a encontrar su camino. Entonces, depende de esa capacidad de resiliencia que tenga el alumno para tener esa adaptabilidad a las condiciones de educación que se le están ofreciendo en este momento. Ese es un desafío. El docente tiene diversos desafíos, pero vamos a encontrar tres principales. El docente debe de capacitarse en ese uso de las tecnologías. No solamente hace algunos años nos hicieron llegar a nosotros insumos como docentes, unas computadoras, nos hicieron llegar a través del gobierno federal y de los gobiernos estatales, pero también, como les digo, la capacitación. Voy a aprovechar esta tecnología para que ustedes vean lo que no debe de hacer un docente cuando le ofrece esos insumos.
No tiene sonido. No tiene sonido. No se escucha. Sí, no se escucha. Ahorita les explico. Sí, se perdió el audio. Para compartir el audio, al momento de darle compartir, te vas en la pestaña que dice avanzado y abajo Sí. tiene una cajita que dice compartir audio. Permítanme. Pero eso es en Zoom, Sí, al compartir. sí. Bien, para abreviar tiempo, les voy a explicar lo que vieron en el video. ¿Visualizan lo que yo estoy viendo ahora en la pantalla? Me regresé a la presentación. ¿Sí? Sí, correcto. Ok. Bueno, les voy a compartir. Yo trataba de presentarles este video que lo ofrecen, vaya, en las conferencias de los maestros normalistas, pero es lo que no se debe de hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Se les proporcionó insumos a la escuela, pero siguieron con la misma. ¿Me escucha? ¿Me No estoy entendí escuchando? la presentación de cuáles son los diferentes de la diferencia de educación virtual, pero el video no está de lo que no se debe hacer. Perdón. El video que no tuvo audio no está, que es el que nos va a explicar, ¿no? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Ah, sí. Por eso lo estoy explicando de manera... No importa que esté la otra presentación. Ah, gracias. No importa. Por eso lo estoy poniendo para que ustedes ahorita... estoy abreviando el tiempo porque tenemos un plus al final y yo es lo que quiero presentarles a ustedes. Pero ¿de qué trataba el video? Bueno, el video que les digo que es presentado en las escuelas de maestros, se trata de que las capacitaciones, por más de que a nosotros nos den insumos, el video trataba de que, ¿sí me escucho bien? Bien. El video se refería a que seguía la misma metodología, es decir, seguía la metodología, se repetía. La maestra tiene el pizarrón y hace que los alumnos sigan repitiendo las tablas de multiplicar 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, y era una metodología de repetición, de memorística. En cambio, cuando llega ya la tecnología, dicen que va a ser novedoso, que va a ser nuevo, que va a ser funcional, pero la maestra sigue utilizando esa misma metodología. Lo único que cambió fue la herramienta, es decir, le dio el mismo uso, no cambió la metodología. Por eso es importante, y me voy a la siguiente, el diseño de clases virtuales. Ese diseño de clases virtuales en donde debe el profesor incluir lo que ahora un nuevo término que es la gamificación, ¿sí? La gamificación. Ese diseño de clases virtuales, ¿qué es lo novedoso? No solamente incluir presentaciones de este tipo, sino también incluir el diseño de clases virtuales. Ahora bien, los docentes, establecer redes de maestros para poder compartir entre pares los conocimientos y estos conocimientos que tienen para poder ofrecerlo mejor a los estudiantes a raíz, obviamente, de esta educación virtual que estamos viviendo en la pandemia. Pero también hay otra parte muy importante, un desafío que tienen los padres de familia es ese compromiso de trabajo en conjunto con los docentes y con los alumnos. Es decir, si el compromiso estaba durante las clases presenciales, se debe de tener también un compromiso con mayor, obviamente, vehemencia bajo estas circunstancias y establecer
otro desafío que es crear redes de apoyo y de comunicación permanente entre los mismos padres de familia para poder ayudarse a solventar o a tener más recursos durante esta pandemia para mejorar la educación de sus hijos. Pero obviamente todo esto va reflejado en la sociedad y la sociedad debe de tener empatía. Bajo estas circunstancias es importante que la sociedad se eduque y se apropie de esa empatía para entender lo que estamos viviendo. Nosotros como docentes tenemos que tener empatía con nuestros alumnos que están sufriendo pérdidas. Una chiquita perdió a su papá y a su mamá en esta pandemia y debemos de entender que debe de existir esa empatía para entender que la niña obviamente ahorita no tiene el pensamiento para estar entregando tareas, sino que tiene el pensamiento en otro lado. Entonces, esa empatía es fundamental y sobre todo en la sociedad para entender lo que nos está pasando. Es decir, esta educación también no solamente es para el alumno en conocimiento, sino también para la sociedad en general, esa empatía de la que se debe de apropiar. Y el gobierno debe de implementar, háblese del gobierno federal, del gobierno estatal, de las alcaldías, debe de tener planes de acción para llegar a esa inclusión educativa digital, ese nuevo término constitucional que debe de establecerse a raíz de esta nueva educación. En la Ley General de Educación no se establece el término de educación a distancia, no se establece el término de educación virtual, el de educación digital y mucho menos si se habla de la educación en línea, pero no se puntualiza que se debe de hacer una inclusión de esos medios digitales y de ese tipo de educación para llegar, obviamente, a todas esas personas o grupos vulnerables que existen en México. Y por último, ¿sí? El Estado que reúne a todos ellos se debe de comprender, debemos de comprender que a raíz de esta pandemia, la educación no va a ser igual. Hay una combinación de todas esas educaciones, de una educación presencial, de una educación virtual. Ahora esa combinación, esa fusión de esas educaciones es la que nos viene en el futuro. No va a haber ya una educación presencial como la que existía antes de la pandemia, no va a existir. Bien, voy a dejar de compartir porque me voy a algo importante. Ustedes me dicen, maestra, usted está hablando de que la educación debe de ser interactiva y usted nos está hablando y se oye muy bonito el discurso, pero entonces vamos a hacerlo interactivo. Y entonces quiero, por favor, que ustedes se transformen y crean que son los adolescentes que están ávidos de conocimiento y que quieren aprender. Pero esos adolescentes que no quieren aprender de un modo tradicional, sino que quieren utilizar esa tecnología para su beneficio. Y entonces los docentes utilizamos una bondad que nos da la tecnología, que es la gamificación. Esa palabra que es el uso de la tecnología, pero a través del juego, o el juego utilizado en la tecnología. Bien, voy a compartir en el chat una liga. Entren a la liga, por favor, y créanme que se van a convertir en adolescentes ustedes. Entren a la liga. Les va a pedir un nombre. Coloquen su nombre, el nombre que ustedes quieran, y verán cómo se van a divertir. Una sesión de educación virtual debe tener apertura, como lo hicimos, para saber cómo conocían. Debe tener una explicación como la que yo les di y utilizar los diversos medios que nos da la tecnología, pero también debemos de emplear estas gamificaciones. Esto es una gamificación y esto es el juego y el acercamiento al nuevo conocimiento. Bien, voy a compartir pantalla nuevamente para que vean cómo ustedes están ingresando a esa gamificación. Para que no se quede, el aprendizaje debe de ser vivencial. Y quiero que ustedes vivan esa experiencia de digitalizar el conocimiento, de aprender, de aprender.
Bien. ¿Alguien falta? ¿O alguien más se quiere agregar? Si no, para yo iniciar. Esto se llama quizy o quiz. Vamos a iniciar. Y aquellos que no entraron a la experiencia digital del aprendizaje, veamos esa competencia digital que ustedes pueden hacer. Eso, están jugando y están aprendiendo. Bien por Edmundo, por Luis Uribe, por Jacqueline, por Tiara que acaba de anotar. Muy bien por Luis Alberto y Ángeles que van a la delantera junto con Edmundo. ¿De qué se trata? ¿De hacer qué? Bien, son preguntas. Ahorita quien no entró al juego lo van a observar ustedes. No veo las Pero si preguntas. están viendo su pantalla, están jugando de manera digital lo que aprendieron el día de hoy. Bien, Luis, acabas de anotar, Miriam acaba de anotar, Tiara y Jacqueline acaban de anotar. Bien, Luis Alberto. Es Kahoot, ¿no? Bien. No, esta aplicación no es Kahoot. Muy bien, Jacqueline, llevas la delantera. Está muy padre. 4 anotaciones igual que Tiara. Y acaba de anotar Luis Uribe. Tiara, Jacqueline, muy bien. Y Edmundo se va a la cabeza igual que Ángeles y Luis. Bien por Tiara que acaba de anotar. Bien, Luis Uribe y Tiara y Edmundo, que sigue la delantera. Muy bien, Jorge. Acabas de anotar. Y te vas hasta arriba, Jacqueline. Muy bien, Luli. Bien, Julián. Están viviendo el aprendizaje virtual. De eso se trata esta educación virtual. No solamente de escuchar al expositor, sino que la vivan ustedes. Que vean lo que sus hijos o los jóvenes de ahora pueden utilizar para hacer llegar el conocimiento a ustedes. Muy bien. Rambo está a punto de acabar. Edmundo. Muy bien, Jacqueline, acabas de anotar. ¿Te dormiste? Hasta los ojitos hinchados. Muy bien, Luli. Miriam. Muy bien, Roberto. Bien. Muy bien, Roberto. Y Edmundo acaba de anotar y se va a la delantera en primer lugar. Bien, Ángeles. Una anotación de Luis y de Jorge. Jorge. Bien, Miriam. Esto es la educación digital. Una de las bondades que nos ofrece la tecnología. Bien, Luis Uribe. Bien, Luis. Bien. Medio minuto y voy a finalizar. Medio minuto. Bien, muy bien, Jorge. Voy a finalizar. Voy a finalizar para que ustedes vean quiénes fueron los ganadores. Bien, tercer lugar Luli, segundo lugar Edmundo y primer lugar Luis Uribe. Ándale. Muy bien, ahí se ve, eso es la retroalimentación. Yo como maestro veo aquí qué preguntas estuvieron bien, cuáles estuvieron mal, hasta el tiempo en que duraron ustedes contestando. Y esto
es la evaluación, porque una sesión de aprendizaje siempre tiene que terminar con la evaluación. Ahora bien, voy a salir de compartir pantalla y voy a terminar con una frase que es muy significativa porque dice que jamás la escuela donde ese centro de aprendizaje es un centro de aprendizaje y el maestro, a pesar de esta maravillosa tecnología que nosotros tenemos, nunca van a ser sustituidos. Bien dice Paulo Freire, siempre, siempre, en ese libro que se llama Las cartas para quien desea aprender, las cartas para quien pretende enseñar, que es el título correcto, dice que siempre, siempre se va a necesitar de la pedagogía del afecto que da la cercanía del maestro y del alumno. Muchas gracias. Gracias por haber vivido conmigo esta experiencia virtual. Gracias. Gracias. Muchas felicidades. Fue excelente. Gracias. Muy orgullosa de ti. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Creo que hay una pregunta en el chat. Únicamente una, según me acabo de observar. Y si alguien quisiera hacer alguna pregunta de manera directa, con mucho gusto. ¿Quieres que la lea, doctora Reina? Adelante. Sí, dice, maestra Reina, felicidades por esta extraordinaria conferencia y le quiero preguntar, ¿qué podemos hacer algunos padres para que nuestros hijos adolescentes se interesen por sus clases? En efecto, a algunos los desmotiva la educación virtual y no abren sus cámaras, no participan y no se interesan por las clases. ¿Qué nos sugiere usted? Yo siempre he pensado que el diálogo entre los padres y hijos es fundamental. Entonces, primero empezar por el diálogo. Este tipo también de juegos para los niños les llama mucho la atención. Por ahí me preguntaban si era el Kahoot. Esto se llama quiz. Entonces, para que ellos se motiven y se interesen, este tipo de juegos es muy importante, sobre todo porque los niños, bien, nosotros que venimos de otra época y que no estábamos muy inmersos en esto, este tipo de juegos les ayuda para tener o para motivarlos para sus clases. Como yo les dije, estos horarios establecidos, el establecer horas, sobre todo a los adolescentes que tienen esas hormonas que andan con las hormonas en todo lo alto y se enojan y tienen esos contrastes, siempre el darles unos horarios de trabajo son muy importantes, lo primero. Y el diálogo y tener a la mano estas herramientas que les digo que la gamificación, que es lo nuevo que los da la educación virtual, es una forma muy importante de motivar al alumno, muy importante. Sí, muchas gracias. Contestado. Sí, ahora si alguien gusta intervenir, está el micrófono abierto. No, pues yo quisiera agradecerle también a la doctora. A ver, voy a ver si mi micrófono sigue. Agradecerle su plática, fue muy interesante, la verdad. Estoy viviendo precisamente todo esto en el colegio. Nosotros usamos somos partners de Google Education y pues sí, la primera acción pues fue capacitar a los maestros. Los alumnos también han sido capacitados y veo que desde los chiquitos están en la clase y hacen sus preguntas en el chat y con una habilidad, y entro a las clases con micrófono y cámara apagada y descubren que estoy ahí y luego, buenos días, Miss Maru, buenos días o buenas tardes, Miss Maru. Tienen una habilidad impresionante. Nosotros sí hemos usado algo que precisamente para conducirlos, la ciudadanía digital, le llamamos así, que viene siendo también pues el código de etiqueta, ¿no? Para tomar las clases bien peinados, que no estén comiendo y en fin, todo eso. Pero hay unas cosas muy interesantes que usted manifestó, que me llevo aquí en mis apuntes, porque siempre se aprende.
Y sí, tiene toda la razón en las diferencias de los tres tipos de educación, ¿no? En la virtual, en línea y a distancia. A distancia es una verdadera distancia y los chicos pues están perdidos. Bien lo decía usted al principio, la cantidad de jóvenes que han perdido pues el interés, las escuelas, y como decía, algo que me encantó, que su primer eslogan, que las escuelas, que los alumnos ahí están, los que están cerrados son las escuelas, ¿no? Pero sí es alarmante la cantidad de jóvenes que han perdido pues su escuela, y de veras lo preocupante es qué va a ser de nuestro país en adelante para los futuros empresarios, las futuras, pues bueno, tanto los empresarios o los ciudadanos que quieran hacer negocios como las propias empresas, ¿no? Si realmente estamos en un caos muy, muy difícil, y que el regreso de nuestros niños, ellos ya no van a regresar en la misma forma. Es lo que comentábamos en una junta que tuvimos, que tenemos que empezar a prepararlos desde ahorita, porque pues han perdido tanto tiempo esa cercanía, ¿no? De uno a uno, que pues sí les va a ser difícil, y estar nosotros pues enseñándolos porque ellos van a querer, sobre todo los chiquitos, llegar a abrazarse, a compartir el lunch, a esto, y las mamás nerviosas y los maestros nerviosos también. No te acerques, no pases, no, porque pues es lógico que ellos ya quieren un vínculo, ¿no? Porque han tenido cercanía aparente en las pantallas, pero no ha habido vínculo, que es lo más importante. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Ya no quiero hablar porque la conferencista es usted. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por sus comentarios. Hay una aplicación para niños de kinder que se llama ClassDojo, muy buena. No sé si la han ocupado usted, maestra, pero también muy buena, que permite tener a través de muñequitos cómo ellos van avanzando su recorrido, y el muñequito es el que realiza las actividades y van teniendo su calificación. Eso es una buena motivación para los niños. Ojalá y puedan, Classroom, pero se llama ClassDojo. Entonces, le doy ahí las evidencias, porque hay desde chiquitos hasta secundaria. Entonces, pues ahí veo las diferencias, ¿no? En todos. Sí, así es. El crecimiento que tienen realmente. Así es. Gracias por su comentario. Y trabajamos el mindfulness y la activación, ¿no? Entre clase y clase, sí, para que estén como ahorita activos, y les ponen juegos, la ruleta, muchas cosas de Kahoot, muchas aplicaciones. Sí, hay muchas aplicaciones. Sí, nosotros dejamos, a la que pertenezco es una escuela pública, pero créame que nosotros nos esforzamos estamos dentro de las 10 primeras escuelas públicas del Distrito Federal, y es un orgullo siendo una escuela pública, porque ha costado mucho trabajo. Tengo compañeros que además de mí tienen doctorado y maestrías, que se han esforzado bajo estas condiciones a dar clase, ¿no? Nosotros tenemos niños que vienen de Chimalhuacán, que no estaban acostumbrados a estas tecnologías, imagínense, y que ellos, al no saber utilizar, por ejemplo, el protector de pantalla, yo ahorita tengo una pantalla blanca, pero por sus condiciones ponen una sabanita para que no vean atrás lo que tienen, su pequeño hogar, y pues nosotros estamos entrando a sus hogares, y entonces ellos ponen una sabanita. Es triste estas condiciones en las que estamos viviendo, o ese niño de indígena que yo les dije que se les dio el aparato, pero por tenerlo, por jugar, lo descompuso, porque nunca había tenido un celular. Entonces, bajo esas condiciones estamos trabajando. También nosotros manejamos reglas de etiqueta, porque el futuro nos alcanzó. Nosotros no hay una reglamentación dentro de las escuelas para este tipo de educación, para el manejo del Zoom. Es decir, el cuidado de la imagen, por ahí los derechos de autor, la ley de los niños y las niñas cuida mucho la identidad. También es otra de las cuestiones fundamentales que se deben de tratar en esta situación. Bien, espero que mis aportaciones les sean útiles. Ay, me encantó. Perdón, hay otra pregunta, doctora.
y que la voy a leer. ¿Qué se podrá hacer? Es de parte de Mayra. ¿Qué se podrá hacer para abatir el rezago educativo? ¿Se va a acrecentar con la carencia de tecnología y la infraestructura, sobre todo en la población que siempre ha tenido carencias? Así es fundamental esto. No descuidar la educación a distancia. Hoy vimos que es muy diferente la educación a distancia que la educación virtual. Entonces, no descuidar esa educación a distancia. Si en estas condiciones de hacinamiento y de pandemia que estamos viviendo, enclaustrados en nuestras casas, el medio de comunicación fundamental sería la televisión, la radio, para hacer llegar el conocimiento. No descuidarlo, combinarlo con esa educación virtual y esa educación en línea, las bondades que nos da, pero por eso hay un acuerdo que les digo que es un acuerdo que se llama de orientaciones pedagógicas que nos hacen llegar a nosotros los maestros, en donde indica que el eje fundamental es el aprende en casa. ¿Por qué? Porque tiene mayor cobertura. Entonces, para que no queden marginados o aquellas personas que son más vulnerables, es necesario que no se descuide la educación a distancia. Es difícil, en mi humilde opinión, que lleguemos ahorita, al menos en otro ciclo más escolar, a la educación presencial. Como bien decía la profesora, los niños, ha habido de ese contacto. Los niños aprenden a través de la imitación. Si nosotros como adultos no utilizamos el cubrebocas, no los enseñamos a lavarse las manos, imagínense cuando lleguen a la escuela. Va a ser difícil. Entonces, si los alumnos, los niños aprenden a través de la imitación y se les enseña eso, pues sería muy bien. Como Taiwán, que no tuvo necesidad de cerrar sus escuelas, pero es una cultura diferente. Nosotros no estamos en esa posición en estos momentos. Exactamente. Gracias. Puede ser, va a empezar la híbrida, ¿no? Tengo entendido. Si hay alguna pregunta entre los participantes, de otro modo, daría lectura a la siguiente pregunta vía chat. Uh-huh. Esta la suscribe Tiara Rodríguez. Querida doctora, aprovechando tus dos áreas de conocimiento, ¿qué opinión te merecen las asociaciones de padres de familias de escuelas privadas que están impulsando el regreso a clases, aduciendo que no hay un ordenamiento expreso que impida que vuelvan a las aulas? Por supuesto, hay una ponderación entre el derecho a la salud y el derecho a la educación, el cual me parece que no se ha coartado en varios sectores de la población. Igualmente hay un semáforo, pero ¿tienen razón los padres? Bien, más que razón, bien, las condiciones o el nivel socioeconómico es diferente. Yo les cuento que en mi escuela de educación pública hemos tenido hasta 60 alumnos en un salón. ¿Cómo hacer que esos 60 alumnos convivan en este momento en pandemia y que regresen a las aulas bajo esas condiciones? 60 alumnos. No son iguales las condiciones que vive una escuela particular. Es muy difícil. Cada escuela, nosotros contamos con lo que llamamos Consejo Técnico Escolar. Cada escuela decide bajo las condiciones que debe, cómo va a ser el sistema para el regreso a clases. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se debe de ponderar ahorita el derecho a la salud, que es lo más importante y lo más valioso que podemos tener, porque si no hay salud, no hay educación, no hay trabajo, no hay otras cosas, y creo que es lo que se debe de ponderar. Ahora, yo les comentaba, no sé si durante la conferencia lo dije, pero con mis compañeros doctores argumentábamos el que el derecho al Internet fuera un derecho fundamental establecido en la Constitución, porque hubo una reforma en el artículo 6º constitucional donde dicen que nosotros tenemos derecho a tener o a participar en esa sociedad del conocimiento, pero bajo estas condiciones no sabíamos lo que nos venía en la pandemia y cómo ese derecho al Internet o esas herramientas que nos da el acceso al Internet hace que funcionen los demás derechos. El derecho a la salud, simplemente para vacunarse tenían que registrarse digitalmente. El tema que nos ocupa, si no tenemos estas herramientas que nos da ese derecho, ¿sí?, a tener Internet, no teníamos estos encuentros virtuales que son muy enriquecedores y las clases virtuales con los alumnos.
Espero haber contestado, mi estimada Tiara. Me gustaría preguntarte, doctora, ¿cuál es tu opinión respecto a ese regreso a clases? Por un lado está anunciado que el estado de Campeche sería el primer estado que, estando en semáforo verde, regresaría a clases. Ya hubo el primer intento, por eso vacunaron a los maestros antes que a los médicos en su totalidad, y pasó a semáforo amarillo y se canceló. Ahora se acaba de anunciar que vuelve el estado de Campeche a abrir. Parece que hay resistencia a los padres de familias, pero ¿cuál es tu opinión respecto a que la educación en el futuro inmediato sea híbrida, como lo acaba de decir Maru Bulnes, sea híbrida, donde todo el potencial de las tecnologías y de toda esta experiencia en materia de educación virtual en línea y a distancia, se incorporen pues ya a un nuevo escenario que seguramente deberá mezclar de manera óptima ambas formas, ¿no? Tanto la virtual como la presencial. Usted ha sido muy claro, debe de ser una educación híbrida, no podemos llegar a una educación presencial totalmente. Uno de los ejemplos claros fue Corea del Sur. Corea del Sur intentó abrir sus escuelas y vaya que tiene una educación y una cultura muy, muy puntual, tanto en el ámbito de salud como en el ámbito de educación, y sus costumbres muy bien arraigadas, y no funcionó. Israel lo mismo. Entonces yo digo que bajo estas condiciones sería muy, muy peligroso, es decir, reabrir las escuelas en Campeche, a pesar de que ya está la vacuna, ya están vacunados los que correrían mayor riesgo, pero también los chicos, los niños. Acuérdense que aun cuando ellos, la mayoría son asintomáticos, también pueden ser muchos de ellos vulnerables, y ese contacto físico no es conveniente. Si Europa no ha abierto las escuelas, ¿por qué nosotros, que no tenemos un sistema y unos planes de acción bien determinados, sería muy complicado? Yo creo que el regreso debería de ser muy, muy paulatino, muy poco a poco, utilizando esta educación híbrida, esta combinación, para poder llegar después a una educación presencial. Esperemos, si así dicen, que terminará de vacunarse hasta el 2022, para que toda la población, toda, incluyendo los pequeños, estén completamente vacunados. Entonces, vamos de mayores a menores. Ok. Pues si hubiese alguna otra comentario o pregunta, ¿Eso es papá? Es Luis. Adelante. Luis. Luis. ¿Sí? Pues, ¿Quién? Luis. Jaime, muy buenas noches. Pues por eso tenía aquí esto para que él también estuviera viendo acá. Sí, hay dos preguntas en el chat. Gracias, doctora Arteaga, es de parte de, no se identifica. Excelente exposición del sistema de educación actual, tan importante para el desarrollo de nuestros hijos dentro de la era de la digitalización que estamos viviendo y el futuro de los negocios en servicios y la comunicación. Ese es un comentario. Y de Sergio Palomino, doctora, ¿qué fuentes de información sugiere para mantenerse al día? Gracias. ¿Fuentes de información en qué sentido? ¿De educativas? ¿O sobre el tema? Sí, lo comenta Sergio, que sí, que educativas. Educativas. Bien, yo siempre, las redes de maestros y las fuentes de asesoría pedagógica, sobre todo de aquellos que se denominan o que nosotros conocemos como asesores pedagógicos, hay grupos y redes de maestros que estamos en constante contacto y que generamos, se dice, educación entre pares. Si quiere, Sergio Palomino, después le hago llegar, me deja allí su número, yo le hago llegar estas redes de maestros que tenemos, y para tener una información más actualizada sobre el tema. Okay. Soy docente, es una de ellas, ¿no?
¿Perdón? Muy bien. Soy docente, pero sí, soy docente, asesoría técnico-pedagógica, que la encuentran en Facebook, que es una de las redes ahorita sociales más utilizadas. En asesoría técnico-pedagógica, allí hay fuentes de información muy confiables y que nos permiten a nosotros como docentes acrecentar nuestro conocimiento didáctico-pedagógico. ¿Me permiten hacerle una pregunta? Adelante. Nos un libro de Paulo Freire. Así, las cartas para quien pretende enseñar. Gracias. Es un libro muy recomendable para todos los docentes de diferentes niveles educativos. Pues si no hubiese algún otro comentario o pregunta, le damos las gracias y las felicitaciones, que seguramente las vamos a grabar también para que las leas con calma, doctora Arteaga. Y te agradezco muchísimo esta preparación de tu exposición, de tu conferencia. Realmente tiene el nivel, aunque decías que era una charla, realmente tiene toda una estructura, toda una metodología, todo un marco de referencia conceptual, los antecedentes globales a nivel de los datos de la UNESCO que citaste, y obviamente los datos de México a través del INEGI, y todo un desarrollo de una experiencia extraordinaria en materia educativa, que yo creo que es muy útil, digo, para nosotros que tenemos hijos, nietos, que en fin, que estudiamos también de alguna manera en algún tipo de cursos, yo virtuales, a mí me gustan más los virtuales. Tu conocimiento creo que debe ser difundido, creo que tanto las autoridades educativas de México deben de escucharte. Hay propuestas, hay experiencia, hay sistematización. Creo que el que nos haya regalado este producto de tu esfuerzo y de tu experiencia, pues no tenemos más que agradecerte y estar en contacto contigo. Yo soy la agradecida por la invitación. Gracias al profesor Roberto Rodríguez, a Tiara y a ustedes, el licenciado Luis Palacios y al Centro Libanés, por permitirme la oportunidad de mi pequeño conocimiento y experiencia dentro de la docencia y mis conocimientos jurídicos podérselos brindar a ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos al Centro Libanés en nombre de la Asociación de Caballeros Mexicano-Libanés Al-Fursan, esta oportunidad que nos da de prestarnos su plataforma del Zoom y también todo el apoyo del equipo de trabajo del Centro Libanés. Agradecemos a don Jorge Serio, que nos acompañó durante toda la conferencia, director de asociaciones, su compañía y su pleno y siempre solidario apoyo. Pues a todos ustedes muy buenas noches y un gran abrazo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Abrazos. Gracias, Luis. Gracias por esta invitación. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches.